Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan un buen y santo día a todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el corazón castísimo de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es lunes 4 de noviembre, estamos en el mes dedicado a las almas del purgatorio, y hoy en particular la Iglesia celebra la fiesta de un gran pastor, verdaderamente un modelo para todos aquellos que sienten la llamada del Señor y luego deben dedicar su vida al servicio pastoral. Estoy hablando de San Carlos Borromeo, que piensan, como muchos de ustedes sabrán, se convirtió en cardenal a 22 años debido al nepotismo. Los lazos familiares pertenecía a la familia Borromeo, pero luego fue enviado como arzobispo a Milán. Había terminado recientemente el Concilio de Trento y dedicó todo su tiempo, toda su energía pastoral para aplicar el concilio. Además, en ese momento, Milán estaba afectada por la peste. San Carlos Borromeo vendió sus muebles y fue a vivir entre la gente infectada para ayudarla y apoyarla. No se echó atrás. Aquí está San Carlo Borromeo, el obispo, el pastor que no se echa atrás. ¿Cuánto es de reproche hoy para todos aquellos que como pastores ven lo que está sucediendo en el catolicismo romano y fingen no darse cuenta o hacen las cosas a escondidas? Aquí San Carlos hizo cosas ocultas y Milán no, porque sabemos que el patrón de Milán es San Ambrosio, obispo del siglo IV, padre y doctor de la Iglesia. Pero luego en 1500 llegó allí San Carlo Borromeo murió a 47 años, entre otras cosas agotado por las fatigas pastorales, y él tampoco lo han olvidado. Tanto es así que se dice la cátedra ya de San Ambrosio, y también se le atribuye a San Carlo Borromeo. Lo invocamos por todos los pastores de la Iglesia para que nos ayude a luchar y a dar nuestra vida. Una vez por todas, Jesús ha identificado quién es el pastor, es aquel que da la vida por las ovejas. No hay más que decir. Lo digo sin ninguna polémica porque Dios solo sabe cuánto quiero a Monseñor Giovanni d'Ercole. Está circulando por ahora en las redes sociales una hermosa entrevista, hermosa en los contenidos, a Monseñor Giovanni d'Ercole, que tiene 77 años y que sin embargo, ante la pregunta sobre la situación de la Iglesia, elude la cuestión y luego sobre todo dice que se ha dedicado a una vida de oración. Siente la necesidad de entrar y de estar en un monasterio a rezar. Aquí yo digo que si los pastores hoy se convierten en monjes, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Y los moros, y hoy los pastores refugian en esta forma de, digamos, anhelo monástico, que por supuesto hay monjes y se necesita de los monjes, pero se necesita de los pastores. Y está San Benito de Nurcia, y está San Carlos Borromeo, ¿entiendes? No lo sé yo, está San Antonio Abad y está San Felipe Neri. También deben estar los pastores que están en medio de la gente, que guían las iglesias, como deben estar los monjes que rezan y alaban a Dios, que viven de la obra de Dios. El Opus Dei no es solo la oración, también es la oficina pastoral, el oficio del amor, como lo llamaba San Agustín. Y si la gente no tiene figuras destacadas, figuras fuertes, figuras decididas de pastores, se desorienta. Entonces, hoy realmente San Carlos Borromeo nos ayuda a recordar esta verdad suprema. Es un tiempo de profunda crisis del pastor. Faltan los pastores y la gente está desorientada. Hoy es lunes, empieza otra semana. Pronto hablaremos de las almas del purgatorio, tema al que quiero volver estos días. Pero primero repasemos la situación tras el intenso episodio de ayer, donde telefonean los disidentes. ¿Pero por qué telefonean? ¿Por qué no siguen otro programa? No lo sé yo. No miro televisión desde hace años, pero los programas de Italia 1 nunca me han gustado. Y entonces no la veo. No es que llame y diga, pero aquí, allí, me miro otro programa. ¿Por qué ven Radio Domina si no están de acuerdo? ¿Ves que no les resulta porque es como Herodes, con el Bautista que lo escuchaba con gusto, porque sentía que decía la verdad, aunque él no estaba en la verdad? Aquí, la llamada de anoche del señor Alessandro de Génova es cuanto menos emblemática. Este querido hermanito llama. Anoche encuentren la transmisión en la lista de reproducción de Radio Nuestra para seguir.
En caso de que las llamadas es precisamente la última llamada, justo al final del episodio che raramente succede, media ora. Cerca in più anche per el saludo de don Enrico y Fra Celestino, y este amigo que era del pequeño resto que venía a los encuentros. Primero hace todo un discurso. Reconcíliense, hagan las paces, quiéranse, ella tiene sus errores, ella ha fallado, hablando por mí, y así aquí están. Luego explico cómo están las cosas. Al final le pregunto como al primero, a lo que no me respondió le pregunto, ¿para ti esa es la iglesia de Jesucristo? Sí. Y entonces cerré el teléfono. Disculpa, porque no tengo tiempo que perder, pero realmente no tengo tiempo que perder. Solo puedo rezar por estos, que son a peores de los bergoglianos, porque una cosa es el bergogliano, que está convencido de que Bergoglio es el Papa, y esto es lo que el Espíritu Santo habría que preguntar cómo es que, de todos modos sugiere otra cosa, es gente que estaba en el pequeño resto y se va detrás del último que proclama que esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Así? ¿Cómo puede la iglesia ir contra el Evangelio? Bueno, anoche se lo pregunté a estos mis disidentes, detractores, no me respondieron. Y este es el dato de hecho, no me respondieron. Luego me gustaría reiterar una vez más para siempre que la iglesia de Jesucristo es indefectible, es de santos y también es apostólica. ¿Cómo desafiar la tradición apostólica? Nadie responde a mi pregunta. Entonces, anoche hubo este episodio interesante, pero fue al final de 3 días extraordinarios. La dirección les muestra imágenes conocidas. Estuvimos el viernes 1 en Trento, el sábado 2 en Verona y el domingo 3, ayer en Bérgamo. Han sido momentos de gracia. Esta que ven ustedes es Trento. Rápidamente verán también Verona. Sobre todo en Verona ha habido una respuesta, diría, sorprendente. La sala estaba abarrotada. No nos inventamos nada, es grande, aproximadamente 600 a 700 asientos, con gente como ven en el fondo de pie. Y luego ayer en Bérgamo, la sorpresa, diría, conmovedora de la respuesta de los fieles de Bérgamo. Ahí está, no parece posible, pero ayer el auditorio estaba abarrotado de gente que permaneció de pie todo el tiempo y afuera. Ese es un momento de gracia, momentos de gracia que muestran que el pequeño remanente está, avanza y sigue el camino que la Virgen ha trazado. Y así les doy cita para los próximos momentos pastorales que estarán listos. A fin de semana, el viernes en Ancona, ánimo fieles marchigiani, nos vemos en el centro a las 4:30. El viernes próximo, 8 de noviembre, está todavía cerca de los días laborables, así que paciencia, preveo que no será un número excesivo, dado que es un día laborable. Sábado 9 de noviembre estamos en Abruzzo, en Pescara, en el Resort Regis de la calle Pescarina, en Torri Valignani, en Pescara, Ave Street 4:30. Sobre todo el próximo domingo, 10 de noviembre, estaremos en Casino, como saben. Nos veremos con los romanos o con aquellos que quieran del Lacio, del Frusinate, de las zonas circundantes, ¿por qué no? También de la Alta Campania, a las 10:30. Celestino, Enrico y Minutella estarán para acá. La tarde continúa todo el día con este momento de gracia. Los esperamos, no falten, las entradas son gratuitas, el autobús que sale de Roma también es gratuito y pueden reservar el suyo, si quieren. Todavía hay aproximadamente 10 lugares, apúrense, porque luego es difícil moverse de otra manera. Los demás, por supuesto, nos alcanzarán con sus medios. Agradecemos a don Enrico y a Fra Celestino por cómo se han dedicado en estos días también en el perfil de Facebook, que hemos reactivado, digamos así. Encuentran las imágenes, las fotos, los comentarios, las reflexiones de estos días extraordinarios que estamos viviendo en el norte, con la gente que responde de una manera clamorosa, a partir, como ven en esta imagen, del encuentro que hubo en Milán el pasado 6 de octubre. Ayer, don Enrico, a la espera de su presencia, ahora él ya se ha puesto en camino para regresar a Puglia. Hizo una publicación que comentamos tanto en mi reflexión ayer por la tarde en Bérgamo, que pueden encontrar en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra, como en la sección El Padre Responde de ayer por la noche, una publicación en la que don Enrico se dirige con claridad a don Enrico Bernasconi, con el cual él quiere aclarar la situación que estamos viviendo ahora. Él quiere aclarar cómo están las cosas, no tiene intención de polemizar.
Solo quiere, de hecho, se titula Aclaración sobre la posición de la Asociación Sacerdotal Mariano. El documento que don Enrico ha escrito es valioso. Les invito a leerlo sin prejuicio, sin polémica. Me parece que anoche también aclaramos un par de cosas. Primero llegó la noticia de que el doctor Sionzi se permite decir irónicamente que yo hablo con la Virgen, y bueno, él puede ofender y también desacralizar y está bien. Sin embargo, se ofende porque dice que yo le he dicho Blata, pero expliqué ayer por la noche que de todos modos no mencioné su nombre, así que eso ya es suficiente. Y luego he aclarado a aquellos que todavía tienen un poco de respeto por este pobre Cristo que les habla, que no me refería a él. Me refería a la gente del pequeño resto que fue inmediatamente detrás, sin verificar al primero que propuso un camino diferente. Las cucarachas huyen al encender la luz del cuarto y han escapado. No se refería a Sionzi que verifique. Sin embargo, don Enrico allí, en este documento, precisa cómo están las cosas. Mientras tanto, también los otros confraternales. Don Pavel está en Sicilia celebrando en el Ave María y está con los seminaristas y las hermanas que han permanecido allí. Y luego también el padre Johannes. Hemos organizado con él el encuentro en Graz y diría sobre todo don Ramón que por la posición estratégica en la que se encuentra allí en Toscana, pobrecito, siempre está obligado, amablemente como San Carlos Borromeo, a correr de un lado a otro. De hecho, deseamos una pronta recuperación porque no se ha sentido bien, pero hemos puesto las imágenes, a pesar de todo, de su celebración. Esto para decir que la asociación es esta. Ha hecho equipo espontáneamente, se ha unido más que nunca frente a las últimas agresiones. A los que no están de acuerdo, ¿por qué llaman? ¿Para qué lo hacen? Pero ¿cuál es el motivo por el que llaman? ¿Convertir a Minutella? ¿A quién? ¿A qué cosa? Llevarlo a lo que no es una iglesia, un posilgo. Esa no es la iglesia de Cristo, es un porcile, ¿entendido? Por lo que dicen, por lo que hacen, por lo que están realizando, de construir un evangelio contra Jesucristo, es la iglesia de Satanás. Quédensela. Señor Alessandro de Génova, ¿pero por qué ha llamado? Si cree que es la iglesia de Cristo, ¿por qué busca reconciliación? Es imposible, pues el último sacerdote dice que Bergoglio no es papa, pero esa es la iglesia de Cristo. Usted sabe que gritamos hace años que no es la iglesia de Cristo según las escrituras y profecías. Es la iglesia de Satanás, de tinieblas, sin Espíritu Santo. No hay comunicación sagrada posible. Entonces, si no lo creen, ¿qué vienen a hacer a Radio Domina? Síganme más, síganme las catequesis de sus amigos, por caridad de Dios. Esto no es una secta, tanto es así que llaman, y no se les bloquea la llamada, llaman, vengan a mostrar su resentimiento, y yo he estado allí obligado a escucharlos, y luego se sigue adelante. Hoy además, el programa de esta semana es muy intenso, porque hoy tendré que apresurarme porque debo ir a un estudio de radio, del estudio web Radio Storytime en la provincia de Milán. Soy invitado para un episodio que será transmitido luego, si Dios quiere, en los días siguientes, si me comporto bien, porque puede ser que luego decidan cuando descubran. Y luego, esta noche a las 9 hay la confraternidad del Santo Rosario, una catequesis importantísima a las 9 en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Compartan, 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 den me gusta, suscríbanse. El título es La última bestia con el Rosario. Ganamos todas, es decir, ganamos todas las bestias, porque esta noche es la última, la bestia de esta noche. Les invito a oírla para un panorama y luego a las princesas y reinas, que finalmente nos consuelan, porque el rosario, la recitación de los 3 rosarios, queridos hijos, no solo nos permite vencer contra las bestias que nos asedian, diría que sobre todo en este momento la de la apostasía es la peor, sino que también nos permite estar en compañía de las virtudes santas. Aquí, es decir, el rosario, como dice el Beato Alano, nos concede todas las virtudes necesarias para ir al paraíso. Por lo tanto, es un navegador satelital el rosario, porque te da la dirección. Los espero esta noche a las 9 para esta cadena. Luego mañana, lo anticipo ya desde ahora, pero ya lo dije ayer por la noche al Padre Responde. No habrá el episodio clásico del martes bélico, pero seré invitado en Castelfranco Veneto de Ricardo Rochieso a 100 días de León, y nosotros transmitiremos también en nuestro canal Radio Domina de YouTube la transmisión en vivo alrededor de las 8:30.
Podría haber algún momento de retraso alrededor de las 9 cuando llegue yo. De todos modos, aquí enviaremos al aire sobre todo mi intervención, porque luego me iré. No me quedaré hasta el final, evidentemente, del programa. Y luego el miércoles le toca a don Ramón, ayuden al proyecto. Saben que hemos cambiado el número de cuenta, estamos obligados a hacerlo porque siempre estamos bajo ataque. El número de cuenta lo ven ahora en la descripción. Es el nuevo número de cuenta, lo registran y hacen la oferta, pero también pueden, quizás de manera más simple, ayudarnos con la cuenta corriente postal que ahora está en la descripción. La Virgen nos guía y nos alistamos para los próximos eventos de Ancona en las Marcas, de Pescara en Abruzzo y sobre todo de Cassino en Lazio cerca de Roma el próximo domingo 10 de noviembre, esperando que los romanos del pequeño resto hagan este esfuerzo que nosotros hacemos de nuestra parte para encontrar el rebaño. Esto es muy bonito, encontrar el rebaño, lo decimos nuevamente en la fiesta de San Carlos Borromeo. Encontrar el rebaño es lo que también nos da fuerza a nosotros del sodalicio sacerdotano. El estatuto del sodalicio estará pronto. Lo podrán descargar en formato PDF o tomar nota en papel, de manera que los sacerdotes que estén interesados en unirse al sodalicio sepan cuáles son finalmente las reglas escritas. Aquí bien, entonces me parece que he dicho todo más o menos. Ahora en cambio, y la cosa más importante es la más importante, porque la he dejado para el final y casi se me estaba escapando. Es que ya hemos fijado una cita para el domingo 8 de diciembre en Milán. 8 de diciembre estaremos en Milán. Desde ahora comienzan las inscripciones, que son gratuitas, les recomiendo. No hay que pagar nada. Sin embargo, recuerdan que el año pasado en Milán hubo algún problema con la afluencia, gracias a Dios de los fieles. Éramos más de 1000 cuando la sala contenía 400. Entonces, como es un día singular, el 8 de diciembre también es domingo y es la fiesta de la Inmaculada, y quiero pasarlo aquí. Pero entonces es oportuno simplemente para saber cuántos somos. Es una cuestión económica, porque si sabemos con tiempo cuántos somos, así podemos determinar qué sala tomar. ¿Me entienden? Es inútil que tome la de 400 y vengan 1000, pero puede ocurrir lo contrario. El 8 de diciembre, siendo especial, reservo para 1000 en vez de 400. Entonces no tenemos dinero para gastar, estamos en dificultades por todo lo que tenemos que hacer como proyecto del pequeño resto. Por lo tanto, les pido paciencia, mis queridos hijos. Les pido paciencia. Solo tienen que llamar a la referente de Lombardía, la querida Simona, quien se pone a disposición. No deben llamar, aquí preciso, enviar un mensaje de texto o por telegrama indicando cuántos son. No es necesario ni siquiera el nombre, familia, por ejemplo, punto, y se dice cuántas personas vienen. He sabido, sin embargo, una cosa. Los enemigos los tenemos encima y son unos desgraciados, unos sinvergüenzas. Por lo que me han dicho, Padre, tenga cuidado, voces celestiales, porque ya tengo las voces. Tenga cuidado porque podría llamar Gelinte, llamar, enviar, sí, gente que reserva haciéndoles creer que son 4000, para luego hacerles el tie, porque vienen 400. Entonces hagamos así, que entonces yo pienso que podemos iniciar las inscripciones, pero reflexiono y estudio sobre este riesgo y si acaso, los que somos. Tomemos una sala de 1000 personas, allí en Asago si todo va bien, o en los alrededores, y si vienen 300 a 400, paciencia, porque es un día particular. Dicho esto, podemos ir a hablar hoy finalmente del... la asociación debería estar presente el 8 de diciembre para permitir que todos, en caso de confesarse, pero aquellos que no se han confesado desde hace mucho tiempo, no en octubre y noviembre, porque por caridad, si no, no llegamos. La asociación debería estar presente el 8 de diciembre, y así entonces podemos vivir este momento, luego se les darán los detalles de los horarios y de todo. Bien, vamos al episodio de hoy, que como saben se titula ¿Han visto la ventana? Las almas de los difuntos y el purgatorio. Son días de gracia. Estos los estamos viviendo. Ahora sí que pueden, según yo, finalmente ir al cementerio después de haber terminado lo inexplicable, porque hay gente que va al cementerio pero ni siquiera dice un Ave María.
¿Qué ganan las almas difuntas? Aparte de que la mayoría de almas no tienen relación con su lugar de entierro. Miren, uno se preocupa y se asusta de ir, digamos, al cementerio, pero en realidad los difuntos están mucho más presentes en los lugares donde vivimos. Precisamente los santos lo dicen. Ahora hablemos de María Sima, que no en el cementerio donde está su cuerpo. La impresión surge de los cadáveres, pero ciertamente no las almas, y no los llamen fantasmas, que son cosas diferentes. Son las almas de los heridos fallecidos, que, como enseña la tradición de la Iglesia, a menudo expían su pecado en los lugares donde pecaron. Padre Pío vio frailes. Una vez que sentía frío, pleno invierno, povero Padre Pío fue, todavía era bastante joven, fue a buscar calor, a calentarse junto al camino del convento. Así que supongo que el refectorio, pero era tarde, no había nadie. Sin embargo, él llega y encuentra a 3 frailes sentados con el capucho y las manos dentro, que no dicen una palabra. Él dice, sea alabado Jesucristo, y no responden. Luego de nuevo, en fin, como Padre Pío se indispone un poco, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces se quitan el capucho y lo miran. Hay 3 frailes difuntos, han dicho sus nombres. Estamos aquí para expiar nuestro pecado porque hemos sido ligeros respecto a la regla de nuestro Padre San Francisco en algunas cosas, y por lo tanto expiamos nuestro pecado. Reza por nosotros. Luego desaparecieron. Entonces muchas veces las almas del purgatorio expían sus pecados en los lugares donde han vivido, en ciertas casas antiguas. Eso sí, en ciertas casas antiguas esto ocurre. Y atención a las personas que invocan a los difuntos, manténganse alejados. Un asunto es si las almas de los fieles difuntos se manifiestan por voluntad de Dios a una determinada persona, como sucedía con Natusa y con el Padre Pío. Otra cosa son los médiums, que también cobran para poneros en contacto con vuestros difuntos, y muchas veces son demonios que se burlan de vosotros. Estén muy atentos, si lo han hecho, están vinculados por fenómenos preternaturales de matriz diabólica que luego producen efectos, si no sobre ustedes, desafortunadamente para ustedes, sobre sus hijos, sobre sus descendientes, porque desafortunadamente es así. Pero dicho todo esto, entonces ahora es el momento en que pueden regresar al cementerio a llevar qué cosa. Bien, lleven un poco de oración, dejen de lado las flores, sí, pónganlas por caridad, limpien la lápida, deténganse, pero recen, vayan allí a decir los rosarios, yo sé de fieles. Fieles mujeres del pequeño remanente que en estos días se dirigen al cementerio, muchas veces, sin embargo, no de estas grandes, de las grandes ciudades, sino de los pueblos monumentales, que también hacen reflexionar mucho y que paradójicamente dan una cierta paz en el corazón. Te recuerdan que la vida es breve y que hay que buscar el camino correcto. Y allí van para recitar el rosario entre los paseos, ¿no? Por los paseos, quizá. Así respaldan las almas del purgatorio. Ahora vamos al tema de hoy, que ya está introducido, las almas de los puntos y el purgatorio. Quería leerles un pasaje de la entrevista a María Sima, que no necesita presentación, también porque no tengo tiempo, hoy al menos, y en cambio vamos directamente a la entrevista. Hay el entrevistador y María Sima, esta mujer austriaca, sierva de Dios que tenía contacto como Natuzue Ebrofdalo de Paravati en Calabria, con las almas del purgatorio. Me dice qué es exactamente el purgatorio. La respuesta de María Sima, el purgatorio es un lugar, es una condición que cada alma vive cuando aún necesita expiar y reparar los pecados que ha cometido durante su vida, antes de que pueda alcanzar a Jesús. Brenavmo, aquí, esto está en plena sintonía con lo que enseña la Iglesia y el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1030, que dice así, lo del Catecismo de la Iglesia Católica: aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero están imperfectamente purificados, es decir, en su mayor parte, aunque estén seguros de su salvación eterna, son sometidos después de su muerte a una purificación con el fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. He notado una cierta pudor en la iglesia docente al hablar del purgatorio, y en mi opinión ha sido un error. Hay que hablar de ello. ¿Cómo? El purgatorio es una realidad importantísima. Es la expresión máxima de la misericordia de Dios. Se dice que el Padre Pío pasó horas en el purgatorio. No sé dónde lo leí, pero lo leí.
Incluso grandes santos podrían haber pasado por el purgatorio, por omisiones, por imperfecciones, pero no es que sea el castigo, porque Dios nos quiere perfectos, nos quiere santos. Santa Catalina de Génova, sobre la cual hice mi primera tesis doctoral, hablaba del fuego que purifica, lo toma de los padres de la Iglesia, de la herrumbre. María Sima añade, hoy poco se enseña del purgatorio. La ignorancia que resulta de ello puede llevar a muchas personas a ser curiosas. Mira hasta, y en cuanto a que está sola y carece de una guía espiritual, se puede deslizar muy fácilmente en prácticas ocultas. Es decir, como he dicho hace un momento, cuando un padre, hay muchos, pierde a sus hijos, luego va con la medium, con el mago, con la maga, con el nigromante de turno que cobra. Ya esto debería decirlo todo y evoca a los difuntos. Muchas veces dice cosas verdaderas. Los familiares caen, porque entonces realmente está hablando mi hijo, pongamos el que murió, pongamos en un incendio, no. Son los demonios que se burlan y que saben muchas cosas. Normalmente, añade María Sima, se dice que el purgatorio es solo una condición. Y yo he luchado mucho en teología sobre esto. En mi tesis doctoral también las he tomado un poco, porque tuve el valor de recuperar lo que los receptáculos, como se llamaban una vez en la teología clásica, es decir, el hecho de que hoy se tiende a insistir de manera unilateral en que el purgatorio es solo una condición. Se siente también el infierno, dicen que es una condición, atención, no, es un lugar también. Ahora, no es un lugar físico, necesariamente físico. Ven que Santa ve las sombras, pero no las ve. Luego los muertos lo tocan y dicen, pero tú estás vivo, ¿cómo es que estás aquí? La cosa es análoga, es decir, es un lugar de manera análoga, similitud mayor de similitud. Quizás estoy hablando un poco difícil hoy. Luego de vez en cuando se necesita para hacer entender que también sé un poco de teología. Soy un receptáculo. Seguramente no es solo una condición. Las almas hay un lugar, ahora no es el lugar material físico, como puede ser esto que toco así. Es todo material, es cosa transitoria. Además que se consume en el tiempo, pero seguramente también es un lugar. Y esto María Sima y yo he encontrado esto iluminador, porque saben que muchas veces los místicos tienen la capacidad de hacer síntesis teológica. Esto lo decía von Balthasar. Yo pronto intervendré sobre el hecho de que anoche se dijo algo gravísimo, como le dije a don Enrico esta mañana en el desayuno antes de que se fuera. No permitiré que nos hagan pasar como la realidad profética. Los planto, me los como cuando dicen eso. No somos una realidad profética. No estamos haciendo la profecía respecto al derecho canónico. Es fácil que nos atribuyan esto. Estamos haciendo teología, teología dogmática, magisterio de la Iglesia, que se convierte en profecía en un tiempo de apostasía general. Luego hablaré de von Balthasar, que dice sobre las profecías. Cita a San Carlos de no despreciar las profecías. La profecía es incompleta, es imperfecta, pero no se pierde. María Sima dice que el puntero es condición. Eso es cierto solo a medias, porque definitivamente también es un lugar. También es un tiempo. Entonces, lugar, condición, tiempo. Un tiempo diferente al nuestro. Recuerdo cuando Madre Esperanza, esta cosa me ha quedado grabada, había muerto el obispo que la había ayudado. Les digo a los obispos, ayuden y verán su destino, porque ha terminado en purgatorio, había estado muerto durante 3 días. Ella lo ve y dice, excelencia, me he salvado porque te he ayudado en este proyecto. ¿En purgatorio? Sí. ¿Desde cuándo están aquí? Sufren mucho. Llevo en el purgatorio unos 80 y tantos años. Prox Sowers. Sí. ¿Murieron hace 3 días? Sí. Desde hace 87 años que son los purgatorios. Por lo tanto, hay un tiempo que, sin embargo, en la misteriosa voluntad de Dios es diferente al nuestro. Y es sufrimiento. Miren que el terrenal no se puede, no hay comparación alguna. Todas las almas viven estas experiencias, sin importar su nivel. En el purgatorio hay 3 niveles principales. Esta es la teología mística, la experiencia mística de Catalina de Génova, Anatusa Evolo, María Sima para hablar de los de nuestros días,
Pero luego hay otros, San Nicolás de Celestino, recuerdan, patrón de las almas del purgatorio. Hablan de tres niveles del purgatorio. El nivel alto, el más cercano al paraíso. Natusa hablaba del prato verde. El nivel medio, que es el más concurrido, y el nivel más bajo, que es el que por contraposición está cerca del infierno, donde van las almas que se salvan en el último momento o que son salvadas por el sacrificio de algún familiar que reza por ellas. Entonces dice, si son tres niveles. Dice ella, estoy segura de esto por dos razones. La primera razón se debe a la experiencia que tuvo al ir a una casa donde sucedían cosas extrañas durante la noche. Lo he dicho al principio, no es en el cementerio donde suceden estas cosas, sino que pueden suceder en nuestra casa, en los lugares donde han vivido nuestros familiares fallecidos. Me había llamado el propietario, que había perdido hace poco a su esposa. La suya para ver si podía ser de ayuda, ¿te imaginas? A esta la llamaban tipo cazafantasmas. Lo tengo. No deben esperar mucho en la entrada. Comenzaron a sentirse golpes y ruidos fuertes y estruendosos. Hago un llamado a las almas del purgatorio, pero ¿por qué deben hacer así también ustedes, Santa Paz? Pero sean más pacientes. No hay necesidad de asustar a la gente. ¿Hay necesidad? ¿Por qué lo hacen? Nunca entendí. Pero creo que mírate, Storm Pervert Enigmatherio. Entonces, hoy tengo un día que solo el Padre Eterno lo sabe, pero con la oración yo entiendo. Estamos empapados de misterio, estamos sumergidos en el misterio. ¿Por qué tienen que hacer así las almas del purgatorio para asustar? A mi habitual pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? El ruido se hizo aún más fuerte. Cuando de repente apareció una bestia enorme, nunca vista antes, y justo después un gran serpiente que rápidamente la devoraba. Creo que María, ¿no? ¿Se asustaba? La gracia divina, porque es evidente. Me vuelvo porque tengo a mis amigos aquí que están a un lado. Entonces ve una bestia nunca vista. La serpiente la come. La escena se esfumó. Debía haber tenido mucho miedo, y te lo creo, porque sudé de principio a fin. Luego conté lo visto a un experto, quien identificó a la primera bestia. Se trataba de un hipopótamo, símbolo de la dureza de corazón, porque ellos tienen la coraza. Eso no significaba que esa mujer estuviera en el purgatorio bajo las apariencias de un hipopótamo como ella lo vio. Era solo para entender mejor. Después de hablar largo y tendido con el viudo, poco a poco surgió que su esposa, durante aproximadamente 30 años, había llevado odio hacia otra persona, la cual en cambio quería hacer las paces. Este rechazo de perdonar hizo que ella fuera al nivel más profundo del purgatorio, del cual él aún no podía liberarla. Entonces, llevar odio, ya que esto es muy actual. Cuánta mentira, cuánto odio. Hoy me mostraron un comentario. Ustedes adoran a mi Nutella como su Dios. Miren con atención a esta gente. Si se salva por los pelos. Yo rezo porque soy, creo, el sacerdote más odiado. Pongo. Al menos a nivel geográfico es así, desde Sicilia hasta Trentino, desde Piamonte hasta Apulia, con varias excepciones. Pero atención, a morir en el odio hacia quienes nos han hecho daño y negarse a hacer las paces es pesado. Sobre todo cuando dice que va a la iglesia, reza, hace la comunión, más el Señor te castiga. Pregunta, ¿qué otros residuos habría entre los niveles del purgatorio? Escuchen un poco. En los niveles más bajos, como les he dicho, por contrapaso, el nivel más bajo está cerca del infierno. Satanás aún puede atacar las almas, cosa que ya no puede hacer en los niveles más altos. Es cierto que nos prueban aquí en el infierno. Veo las cosas con claridad, dice María Sima. Pero hay una excepción, se los digo ya. Cuando ella afirma que tras la muerte habría 3 segundos en los cuales Dios aún permite justo después de la muerte. Mientras el alma, 3 segundos son los momentos en los que el alma acaba de separarse del cuerpo y darse cuenta de que está muerta. Son 3 segundos interminables, podríamos decir decisivos, como el parto. Porque yo he visto una vez circular en YouTube, ahora mucho menos, la imagen impactante de un transeúnte que graba involuntariamente un accidente.
Fast forward. He intentado verificar si era una falsificación, pero no. Es cierto, pero el video ya no aparece. Estoy impresionado, a pesar de que estoy acostumbrado a estos temas, porque se ve a una chica que está cruzando las líneas de peatones y es atropellada de repente por ¿cómo se llama esa máquina grande? La SUV de una SUV. La chica se ve claramente que cae al suelo y realmente se ve que en el mismo instante en que la cabeza golpea el suelo, una luz blanca sale de ella. Y es ella misma, la silueta es la del cadáver. Ella sale atraída, porque en el momento de la muerte, que para muchos se piensa como un momento trágico, en realidad hay la lucha final. Pero luego hay un llamado de Dios. Bienaventurados aquellos que mueren en la gracia de Dios, como decía San Francisco. Bienaventurados aquellos que los encontrará en tu santísima voluntad. La muerte segunda no hará lo normal. San Francisco de Asís, que solo él pudo llamar a la muerte, muerte, hermana, muerte, San Francisco. En resumen, llama a la prima, a la suegra, pero no la llama hermana, la muerte. Esto dice que era San Francisco y que este pobre dominador, yo nunca llamaré a la muerte hermana, lo siento, pero él la llama hermana. Pero dice que no es a ella a quien temer, precisamente por eso, sino que es a temer el hecho de morir en pecado mortal. Hoy la gente se desentiende. La gente vive en el pecado como si nada pasara, pero se ve esa alma que va hacia Dios, porque en el momento en que morimos el alma es atraída como un imán por la Santa Trinidad, por Dios Padre. ¡Qué maravilla! ¿Quién sabe qué cosa experimentaremos? He dicho experimentaremos, no experimentaréis. Antes hablaba así, cuando mueran, cuando mueran. Una vez al terminar alguien me dijo, Padre, ¿y usted por qué no? ¿Por qué quiere hacerse listo? Sin embargo, ella, mientras esta joven se dirige hacia Dios, son fracciones de segundo, se ve que se da la vuelta un instante para mirar su propio cadáver, porque toma conciencia de que está muerta. Aquí estamos a nosotros. Es cierto que nos prueban aquí en la tierra. Es que la prueba cesa con nuestra muerte. Sin embargo, las almas de la tercera parte del purgatorio, la más profunda, la cercana al infierno, aquellos que mueren salvándose en el último momento, o porque se arrepienten, y hay muchos como el buen ladrón, o porque... Bueno, entonces, adelanto la pregunta. El ladrón fue al cielo. Sí, la Iglesia enseña que ha hecho un acto de contrición perfecta. Debería ser esto, pienso. Otros teólogos dicen que por estar con Jesús, Él le prometió el paraíso. En el paraíso estás tú. Quizás deba pasar por el purgatorio, dicen algunos. Es más probable la primera hipótesis, que Sima, el buen ladrón, ha hecho un acto de contrición perfecta. Miren que la historia de los místicos nos cuenta sobre personas que murieron salvadas en último instante, que fueron directamente al paraíso, porque en ese momento hicieron un acto de contrición perfecta. Gracias. ¿Cuál es el acto de contrición perfecta según la Iglesia? ¿Te duele haber ofendido a Dios? Esto no lo veo en las confesiones. Veo gente que viene a llorar en las confesiones por sus problemas, por sus dificultades, pero raramente ha sucedido. He encontrado gente que llora por haber ofendido a Dios. Las he encontrado, pero en términos de número inferior, las he encontrado. Personas que lloran por haber ofendido a Dios. Eso es contrición perfecta. El acto de contrición imperfecta es el miedo al infierno, que de todos modos te evita ir allí. ¿Sí? Aquí. Los diversos niveles del purgatorio son tan diferentes como nuestras enfermedades en la tierra. ¿Cuántas enfermedades hay? Que pueden ir desde una simple inflamación de una uña hasta algunas que pueden consumir todo el cuerpo como el fuego. Aquí el purgatorio no es igual para todos. Hay varios niveles. Realmente este santa ha sido el poeta divino y la descripción que él hace es extraordinaria. Este fuego existe solo en los niveles más bajos del purgatorio y no en los más altos. Aquí
Aquí por hoy les he dado la última pregunta. ¿Pueden nuestras plegarias frenar los ataques de Satán a almas en el purgatorio bajo? Respuesta de María. Sí, miren, todo está en el cauce de la tradición. Sí, dice ella, especialmente cuando lo pedimos directamente a San Miguel Arcángel Menor. ¿Cuán importante es la invocación diaria de los santos ángeles? ¿Saben cuánto les he insistido en venerar a San Miguel Arcángel? Y pues él, justo el ángel encargado del purgatorio. En resumen, María Sima dice que hay sufrimientos mayores y menores y entre los dos extremos hay cada grado de sufrimiento. Recuerdo haber leído una vez sobre un fraile, no sé si era franciscano, me parece que sí, que había observado a la letra la regla y que murió. No recuerdo qué santa vio que pasaba por el purgatorio, pero incluso a pocos instantes. Pocos instantes, y había pocos instantes porque era un fraile que había vivido a la letra. La regla no destacaba por qué sé yo qué dotes, pero estuvo comprometido toda la vida, unos 50 años de vida religiosa, observando la regla como estaba previsto. Y Dios premia esto, y de hecho él pasó apenas unos pocos instantes del purgatorio o San Claudio de la Colombier que murió ofreciéndose víctima al Sagrado Corazón de Jesús. Y sin embargo dice Santa Margarita María Alacoque haberlo visto en el purgatorio durante todo el tiempo de la misa fúnebre. Por eso soy yo quien hace las homilías. Es su problema. Por lo tanto, no quiero homilías en mi misa fúnebre. Luego se apresurarán. Si las cosas siguen así, seré enterrado en tierra infiel. No tengo derecho. A los consuelos que estoy excomulgado y reducido al estado laical. Pero San Claudio de la Colombier estuvo en purgatorio todo el tiempo de la misa en la que él se purificaba de las imperfecciones. Hay una última pregunta que hace por hoy, la retomamos en los próximos días, el entrevistador a María Sima. Es interesante, la pregunta es, dado que en purgatorio las almas sufren, ¿desearían volver a la tierra? Interesante esta pregunta. Respuesta. Ningún alma desea jamás regresar aquí a la tierra. ¿Por qué? Tienen una visión de Dios mucho más clara que la nuestra, aunque estén en el purgatorio. Sin embargo, la expectativa de Dios, dado que ya no están distraídos por la cuenta bancaria, por llevar a los hijos a la escuela, por cuidarse de la enfermedad, por terminar de pagar la hipoteca, por las vacaciones donde las hacemos, pero todo esto es transitorio, tiempo penúltimo y terminado. Están allí concentrándose en Dios. Por lo tanto, no quieren volver a la tierra. Porque Dios es nuestra paz, Dios es nuestra alegría, Dios es nuestra saciabilidad, Dios es nuestra elixir. El hombre actual no lo entiende. Luego esta falsa iglesia satánica no habla más de Dios, de Jesucristo, del Evangelio, propone otra cosa, pero es Dios. Entonces, cuando un alma muere, una persona muere, no quiere volver a la tierra. No quiere volver a la tierra. María Sima dice, no anhelan volver a estas tinieblas terrenales. Nos detenemos aquí hoy porque tengo que ir a hacer esta transmisión en vivo de radio, en la radio web, una historia que se transmitirá grabada, no en vivo, en los próximos días. Les recuerdo que esta noche a las 9 de la noche, la catequesis sobre el rosario que nos permite ir al cielo. La Última Bestia, con el Rosario, ganamos todas a las 9 de la noche, en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra, donde les invito a suscribirse, denle me gusta, compartan.